Bienvenidos a un nuevo análisis donde la literatura realmente cobra vida. Hoy vamos a desgranar a fondo un texto de 1947 que es, sinceramente, una genialidad. Hablamos de El Pitirre, una pieza clave del escritor Abelardo Díaz Alfaro. Vamos a ver cómo un relato que parece ir sobre un simple pajarito caribeño, en realidad da un salto tremendo y se convierte en una reflexión súper profunda sobre la identidad, la resistencia y nuestra historia. Así que vamos a meternos de lleno en esto para descubrir por qué este texto sigue siendo tan relevante hoy en día. Y para arrancar, prestemos atención a esta frase espectacular. El pitirre no huye. Sangre de pitirre no es sangre de Mozambique. Es interesantísimo el contraste. De entrada ya nos plantea una dualidad muy clara. Por un lado el Mozambique, que nos lo pinta como cobarde, huidizo, y por el otro, el pitirre, un pajarillo diminuto que literalmente se niega a echarse para atrás. Es una frase que capta a la perfección esa actitud altiva e inquebrantable de una criatura minúscula, pero ojo, inmensamente valiente. Es el gancho perfecto del autor para avisarnos de que no estamos hablando de un documental de aves, aquí estamos hablando de carácter. Sección 1. El ave y el enemigo. Hay un detalle fascinante sobre el origen de su nombre. Díaz Alfaro nos cuenta que, aunque hoy le llamamos pitirre, los taínos, los habitantes indígenas, lo percibían de una manera totalmente distinta. Para ellos tenía un sonido onomatopéyico brutal y lo bautizaron como guatibiri. Y claro, guatibiri no era una simple etiqueta, ¿qué va? Era la transcripción literal de un grito de guerra. Un sonido repetitivo, súper agudo y muy desafiante que retumbaba desde lo alto de la palma real. Resulta increíble ver cómo el propio lenguaje ya encierra ese espíritu combativo. Para entender bien la magnitud de este duelo tenemos que visualizar el conflicto central que el autor nos dibuja. Es sin duda el clásico escenario de David contra Goliat. A un lado tenemos al pitirre, pequeñajo, orgulloso, tremendamente ágil, a la defensiva total, pero tenaz a más no poder. Al otro lado el guaraguao, un halcón enorme, un depredador que va descendiendo en una espiral lentísima y súper calculadora para cazar. De hecho, el autor usa una metáfora muy moderna para la época, llamando al guaraguao un avión siniestro con alas de muerte. La desventaja es obvia, es el choque directo y crudo entre un gigante depredador y un defensor minúsculo pero rapidísimo. Y aquí es donde la cosa se pone literaria, porque el autor no se conforma con describir una escena de campo, la eleva usando referentes universales. Nos narra cómo este pajarillo sale disparado de la palma y ataca sin piedad al halcón, por arriba, por abajo del ala, llegando incluso a clavarle el pico. Para Díaz Alfaro esto va mucho más allá de la biología. Esto es Ariel venciendo a Caliban en la obra de Shakespeare. Es Don Quijote derrotando a los monstruos. El mensaje de fondo es potentísimo. Es la representación poética de la fuerza de los débiles triunfando sobre la debilidad de los fuertes. Pura poesía visual. Esta dinámica es tan real y se ha visto tantas veces en el campo que ha terminado creando su propia sabiduría popular. Tal y como recoge el texto, la gente suele decir que cada guaraguao tiene su pitirre, una metáfora redonda. Encierra una verdad universal clarísima. No importa lo gigantesca o siniestra que sea la amenaza, siempre hay una fuerza, por diminuta que parezca, lista para plantarle cara y defender lo suyo. Es toda una lección de resistencia escondida en un simple refrán. Sección 2. La metáfora de un pueblo. Justo aquí es donde el autor hace un giro espectacular y nos presenta la tesis central de toda la obra. Resulta que todo ese comportamiento biológico del ave es, en realidad, la base para una alegoría gigantesca. Díaz Alfaro deja de lado el tono naturalista y entra de lleno en la identidad cultural. Lo dice sin rodeos. Este es el pájaro indio, pájaro puertorriqueño, símbolo de mi pueblo. Así que el pitirre ya no es un simple pájaro valiente en una palmera, se ha convertido en el símbolo absoluto de los habitantes de Puerto Rico, representando ese carácter irreductible frente a la adversidad. Para rematar esta idea, el texto nos trae una cita del poeta Gautier Benítez que verdaderamente pone los pelos de punta. Todo me falta en esta vida, me sobra corazón. El autor la usa para describir a un pueblo profundamente estoico. Es una reflexión preciosa sobre cómo, a pesar de no tener ventajas materiales, riqueza o poder, lo que sí hay es un espíritu inmenso. Pasa exactamente igual que con el pitirre frente al halcón. Esa aparente debilidad por fuera se compensa con creces, con un exceso de valentía y un corazón a prueba de bombas. Sección 3. Los ecos de la historia. Metámonos un poco más en la historia, porque el autor explora siglos enteros de dificultades y los entreteje en esta misma metáfora. Hablamos de un repaso tremendo por 4 siglos y 4 décadas de adversidades. Empieza marcando el 1493, con las naves castellanas asomando por el Caribe. De ahí pasamos al sufrimiento de la era taína, cuando el lomo broncíneo del indígena sufrió la opresión de primera mano.
Luego, el dolor desgarrador de la era africana, donde el lomo de ébano se enfrentó a los horrores de la esclavitud. Todo para desembocar en 1947, el año en que se escribe este relato, y que el autor llama con muchísima pesadumbre el año agónico de nuestro Señor Jesucristo. Es un retrato durísimo, pero innegablemente real, de colonización, esclavitud y pura supervivencia. Siguiendo ese hilo, el autor desglosa las penurias exactas que han ido forjando ese carácter tan resistente. No se queda solo en las desgracias creadas por el hombre, como la opresión, el escarnio o las invasiones que intentaron profanar sus tierras. También apunta a los vientos malos de la naturaleza, que son una referencia directa a los huracanes devastadores, y los vientos malos del destino. En fin, una lista exhaustiva de tormentas históricas y naturales que este pueblo ha tenido que aguantar una y otra vez, sin perder jamás su grito de lucha. Las palabras que elige para describir a la isla, soportando toda esta carga histórica, son de una belleza sobrecogedora. Suelta esta exclamación: Cenicienta de la América, Cordelia de las aguas caribeñas, terrón de angustia. Analicemos un momento estos apodos. Cenicienta, la figura marginada y menospreciada, pero de nobleza inherente. Cordelia, la hija trágica, pero absolutamente leal del rey Lear de Shakespeare. Y llamarla terrón de angustia, madre mía, es que encapsula perfectamente a un territorio minúsculo, apaleado por las circunstancias, pero que se mantiene noble y en pie a pesar del maltrato de las grandes potencias. Sección 4. Un presagio de futuro. Después de todo este recorrido literario histórico, el texto nos pone frente a un horizonte teñido de una melancolía casi existencial. Lo que Díaz Alfaro observa al final de su relato es bastante alarmante. Nos cuenta, con un tono muy triste, que allá por 1947, el pájaro físico, el pitirre real de carne y hueso, estaba desapareciendo poco a poco de los valles, que ya casi no se le veía vigilar desde lo alto de las palmas. Y cuidado, que esto no es un mero apunte de ornitología, es darse cuenta con dolor de que la encarnación viva de la resistencia, ese guerrero enano que desafiaba a los halcones gigantes, se estaba esfumando del paisaje natural. Y así llegamos al clímax del relato, que nos deja dándole vueltas al gran temor del autor. Díaz Alfaro reconoce no ser ningún científico, pero lanza una especie de ruego para que esa desaparición física del ave no sea un mal presagio. Porque la gran pregunta que queda flotando es si el símbolo físico desaparece de la faz de la tierra, ¿se muere también con él el espíritu rebelde y pitirre del pueblo? ¿Puede sobrevivir el alma resistente de una cultura cuando su mayor emblema vivo se apaga en el mundo real? Es una reflexión brutal sobre cómo nos conectamos con la naturaleza, con nuestros símbolos y con nuestra propia identidad cultural. Un tema que sin duda alguna sigue resonando con la misma fuerza hoy que hace más de 70 años. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Ojalá este recorrido haya despertado las ganas de explorar más a fondo estas verdaderas joyas de la literatura.